En los océanos no hay una jurisdicción clara, es una especie de tierra sin ley hasta un cierto punto. Una especie de tierra sin ley hasta un cierto punto. Por fuera del mar territorial de cada país, o sea, en alta mar, no rige el derecho de ninguno de los estados y solo se aplica lo que se llama el derecho internacional para algunas situaciones. Se aplica lo que se llama el derecho internacional para algunas situaciones. La Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar establece en su artículo 87 los usos de los recursos naturales en las aguas internacionales para fines distintos que la navegación. En alta mar se supone que existe total libertad pues de navegar, de sobrevolar, de tender cables y tuberías submarinas, también de construir islas artificiales, de pescar y de adelantar lo que se llamaría investigación científica en general. Y en el caso de los buques que navegan en aguas internacionales, se entiende que cada buque se rige por la legislación del país cuya bandera porta, es decir, se supone que cada buque está matriculado, autorizado por un estado. Entonces, los tripulantes que viajan en esas embarcaciones, si cometen delitos, se supone que serán juzgados según la legislación de ese país en el cual está matriculado el buque o la embarcación en la que viajan. La tradicionalmente llamada piratería en el mar es considerada simplemente como una modalidad de robo a mano armada o de secuestro. Una modalidad de robo a mano armada o de secuestro cuando se pida rescate por la embarcación o por las personas, como ha sucedido recientemente. Ahora, la importancia de la navegación en alta mar es tal que el 90% de lo que se fabrica y se vende en el mundo se transporta por el mar. El 90% de lo que se fabrica y se vende en el mundo se transporta por el mar. Y puede haber piratería tanto cerca de las costas como en alta mar. De hecho, ya existen algunas zonas en la navegación, en los mares, que se consideran de alto riesgo de robo o de piratería. Es decir, en las cuales se sabe que es peligroso transitar por la probabilidad de que la embarcación sea abordada por delincuentes, como pasaría en cualquier ciudad del mundo. Por la probabilidad de que la embarcación sea abordada por delincuentes, como pasaría en cualquier ciudad del mundo. De hecho, hay películas famosas respecto a esta toma de rehenes o persecución de grandes embarcaciones en alta mar. Pero en alta mar también se cometen otro tipo de delitos como tráfico de estupefacientes, tráfico de personas, se vierten ilegalmente productos químicos en el mar u otro tipo de residuos de procesos industriales, por ejemplo. También existe la pesca ilegal. Entonces, a la sombra de esta especie de falta de legislación y de no claridad en muchos casos, se encuentran historias de violencia, de esclavitud y de condiciones duras y de castigos crueles para los trabajadores, de violencia, de esclavitud y de condiciones duras y de castigos crueles para los trabajadores que llegan allí a las embarcaciones en alta mar engañados por una oferta laboral, pero que les toca trabajar a bordo de buques pesqueros en condición de detenidos como esclavos durante años, incluso meses o años pasan en esas embarcaciones sin tener posibilidad de salir. Se trata de pesqueros de grandes embarcaciones que se estacionan en mar abierto durante meses o años y son reabastecidos por otros buques o embarcaciones que les entregan suministros y recogen la pesca que se ha capturado allí. Esto le permite al buque estacionado en alta mar ocultarse de la supervisión de las autoridades de alguno de los países cercanos. Esa especie de no legislación en el mar también permite que se realicen acciones altruistas, como casos interesantes de organizaciones como una holandesa que lleva a cabo abortos a bordo de una embarcación que se sitúa en alta mar, más o menos cerca de un país en el que las mujeres no se pueden realizar el aborto porque está penalizado o está prohibido. Una curiosidad que se presenta en alta mar es que las personas que nazcan en aguas internacionales pueden tener la nacionalidad de sus padres o la del país en la que está registrada
la nave. Ahora bien, los cruceros que navegan pues por aguas internacionales no están propiamente en un paraíso criminal. En ellas se aplica la ley de la embarcación, o sea, la del país bajo cuya bandera naveguen, como ya dijimos, y el capitán actúa como el jefe de policía de este barco. En todo caso, la presencia de las autoridades de los países en los que están, entre comillas, matriculadas las embarcaciones es en general muy poca o ninguna. Finalmente, hay un caso curioso que se presenta con un tipo de trabajadores de grandes buques cargueros y en especial de cruceros que son originarios de países en los que sus estilos de vida son muy restrictivos o conservadores. Entonces, estas personas que pertenecen, por ejemplo, a las minorías sexuales, han encontrado en esos grandes buques no solo una opción de trabajo relativamente bien pago, pues permanecen allí por 6 meses seguidos o etapas así relativamente largas, sino que también en estas embarcaciones tienen la oportunidad de viajar y de vivir sus estilos de vida que no pueden vivir en sus países porque van viajando por otros países y conocen otro tipo de personas, sin las prohibiciones o censuras que encuentran en sus culturas. Esto es un poco de lo que sucede en el océano, en alta mar, que se estima ocupa un 65% de la superficie de la Tierra. Ese mar que es de todos y es de nadie, con las ventajas y desventajas que ello tiene. Porque sí.